muchos días de camino el Salvador llegó hasta Samaria junto al pozo de Jacob. Agotado y sediento se dispuso a descansar y con un poco de agua quería así su sed calmar. Pero Cristo no tenía cómo poderla extraer, y entonces esperó a que le dieran de beber, hasta que una mujer samaritana se acercó. Fue así como el maestro al pasar le suplicó: dame de beber, calma mi ansiedad. Traigo mucha sed después de tanto caminar. Si supieras que pidiéndote está, tú le pedirías agua celestial. Cuando la samaritana Jesús descubrió, en aquel mismo momento agua santa le pidió. Y Jesús, que conocía dentro de aquel corazón, con amor y con ternura le brindó la salvación. Sin temor y muy gozosa se dispuso a regresar y anunciaba a Jesucristo recorriendo la ciudad. Quizás hoy el Salvador vino a tu lado a descansar, y sediento el Maestro también te suplicará: dame de beber, calma mi ansiedad. Traigo mucha sed después de tanto caminar. Si supieras que pidiéndote está, tú le pedirías agua celestial. Tú le pedirías agua celestial. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día lunes con el título La gloria del templo. Segunda parte. Vamos a comenzar nuestro estudio
Pero sin antes, allí donde ustedes se encuentran, quisiéramos que nos acompañen a través de la oración. Sabiendo que la oración es un medio de comunicación con Dios, un medio para que el Señor pueda hablarnos a través de la oración. Quisiéramos comenzar este estudio y vamos a orar en este momento. Bendito Señor, en este momento que quisiéramos su dirección. Acompáñenos, sabemos que solamente de usted dependemos y si no lo hacemos, de alguna manera le vamos a fallar. Enséñanos en este día, que sea usted nuestro maestro, instructor y nos acompañe durante el estudio. Le pedimos por su justicia perfecta. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos pues ya la primera pregunta. ¿A qué se refirió Ageo al hablar de la gloria del segundo templo? Ageo capítulo 2, versos 7 al 9. Dice, ¿de qué manera el segundo templo reemplazó la gloria del primer templo? En otras palabras, la presencia de quién llenó el segundo templo de gloria. Juan capítulo 1, verso 14 y Primera de Corintios 2, 8. El testimonio lo corrobora de la siguiente manera. Durante siglos, los judíos se habían esforzado en vano por mostrar dónde se había cumplido la promesa de Dios dada por Ageo. Sin embargo, el orgullo y la incredulidad cegaron sus mentes al verdadero significado de las palabras del profeta. El segundo templo no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia viva de aquel en quien habitó corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Quién era Dios mismo manifestado en carne? El deseado de todas las naciones había llegado a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y sanó en los atrios sagrados. En la presencia de Cristo, y solo en eso, el segundo templo superó en gloria al primero. Pero Israel había quitado el regalo del cielo ofrecido con el humilde maestro que ese día había salido de su puerta de oro. La gloria se había ido para siempre del templo. Ya se cumplieron las palabras del Salvador. El conflicto de los siglos, página 24. Entonces, el espíritu de profecía corrobora a lo que vamos a tener como respuesta. El profeta Ageo había mencionado hace unos años atrás que la gloria del segundo templo sería superior a la gloria del primer templo. Como le explicamos el día de ayer, el primer templo correspondió a la construcción en las manos de Salomón, el hijo de David. Era una construcción dada por Dios de la forma muy esplendorosa. Dios había dado las instrucciones que se construyera ese templo y ese templo sería la admiración del mundo. Todos venían y veían la grandiosa construcción, sus paredes, sus arreglos, sus utensilios tenían una importancia de admiración. Pero ¿qué sucedería? El pueblo sería desobediente a los mandamientos de Dios y a través de la mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los llevarían cautivos por 70 años a Babilonia. Allí fue donde el templo hecho por Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Sus muros, su templo quedó en ruina. Dios tendría un propósito. ¿Por qué permitió destruir el templo de Salomón? Tendría que darles una lección que aprenderían en su historia muchos de los judíos. Pero comprendemos que en la segunda parte, cuando ellos salen después de haberse cumplido los 70 años de Babilonia, Dios permite que se construya un segundo templo. Esta vez ya no era de las manos de Salomón o de algún descendiente, sino de Zorobabel, un hombre que se le había dado la oportunidad también de construir el segundo templo. Este templo no tendría
la estructura magnífica como tuvo la primera, sabiendo pues que en la primera parte eran el material muy costoso y en la segunda parte ya no tan costoso y no tan luminoso como podría mencionarse para ese templo hecho por las manos de Zorobabel. Lo magnífico de ese segundo templo sería que el mismo Cristo, en la persona viva, corporalmente, como dice el testimonio, se haría presente en ese templo. A eso le haría que sea el templo más hermoso y el templo más grande. La gloria de Dios estaría en medio de ese templo. Eso es lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 2, el verso 7 y el verso 9. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor se presentó por una oportunidad en el templo, echando a los cambistas de dinero, a los vendedores de palomas. Es ahí donde la gloria de Dios resplandecería el templo. También por una oportunidad se puso a leer el libro del profeta Isaías. Mencionando estas palabras se ha cumplido el día de hoy. El verso 9 dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver ahí, en esta oportunidad solo vamos a leer Ageo, San Juan capítulo 1, verso 14, y 1 Corintios 2, 8, tienen el mismo significado para la respuesta. Entonces, la respuesta dice, o la pregunta, vamos a la pregunta, ¿a qué se refirió Ageo al hablar de la gloria del segundo templo? Vamos a encontrar la respuesta. Se refirió a nuestro Señor Jesús. Se refirió a nuestro Señor Jesús. La primera pregunta, ¿a qué se refirió Ageo al hablar de la gloria del segundo templo? Se refirió a nuestro Señor Jesús. Entonces, hay una segunda pregunta. ¿De qué manera el segundo templo reemplazó la gloria del primer templo? O en otras palabras, ¿la presencia de quién llenó el segundo templo de gloria superior? La respuesta, porque tendría la presencia viva de nuestro Señor Jesús. Por eso se diferenció, porque tendría la presencia viva de nuestro Señor Jesús. Es la respuesta. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a la segunda pregunta, o tercera pregunta ya. ¿Qué dijo Jesús sobre el destino sorprendente del segundo templo? Mateo 24, 1 y 2. Nosotros en el libro de Mateo 24, 1 y 2 encontramos lo que profetizó el Señor Jesús en su tiempo y lo que se cumpliría también. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercándose a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la pregunta dice, ¿qué dijo Jesús sobre el destino sorprendente del segundo templo? Vamos a corroborar con el espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, página 627. Las piedras del templo eran del más puro mármol, de perfecta blancura, y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una parte del muro había resistido el asedio del ejército de Nabucodonosor. En su perfecta mampostería parecía una piedra sólida extraída entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo esos poderosos muros podían ser derribados. Cuando la atención de Cristo fue atraída hacia la magnificencia del templo, ¿cuáles debieran ser los pensamientos no expresados de ese rechazo? La vista que tenía ante él era realmente hermosa, pero dijo con tristeza, lo veo todo, los edificios son realmente maravillosos, señala estas paredes como aparentemente indestructibles. Pero escuchen mis palabras, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El deseado de todas las gentes, página 627. El Señor Jesús, al ver la construcción, se maravilló sin duda, pero dijo, esto no será todo. Sabemos que esto es hermoso. Hay piedras muy
resistentes, pero por decreto mío, por haberme rechazado, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió en el año 70. Fue derribada ese templo y los muros y la ciudad entera quedó en ruinas por los romanos. Queridos hermanos, ¿qué dijo Jesús sobre el destino sorprendente del segundo templo? Dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que todo sería derribado. Vamos a la respuesta. Dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que todo sería derribado. Esa es la respuesta. Entonces, mis queridos hermanos, la gloria del templo o del segundo templo fue superior a la gloria del primer templo. Quisiéramos que se pueda entender. La primera estructura o construcción del templo fue hecha de una magnífica construcción de material resistente, podríamos decir, y también costoso. Pero el segundo templo tendría un material no tan costoso como el primero, pero sí tendría la presencia viva de nuestro Señor Jesús. Entonces, entendiendo esta parte, el Señor quería que ellos entiendan que iba a haber un cambio, iba a haber una nueva idea en lo que representaría el templo. Que Dios los bendiga en esta mañana, que cada uno de ustedes puedan escudriñar las Escrituras y así entender que el hombre busca a Dios porque necesita de Él. Bendiciones, un abrazo para cada uno de ustedes.